vecinos, vidas, sueños y pasos en la historia. Ferrerías medievales, fábricas de hilados de algodón, molinos, fábrica láctea, línea férrea, harineras, azucarera. Actividades de lo cotidiano a cada lado de su cauce. Y él siempre presente, dando sentido a los espacios, a los paisajes, a las vidas de sus vecinos y a la voz de sus recuerdos, la que hoy nos trae el río, la que acompaña nuestros pasos. El río condujo a los pueblos y les guió hacia tierras fértiles y hacia mares prósperos. En el camino les alojó en sus orillas y les entregó las riquezas de sus aguas. Les entregó los peces, les entregó las tierras fértiles. Pesca y ganadería, dos pilares básicos del sector primario y de la riqueza de nuestra comarca. Las angulas decía que subían hasta aquí, hasta Riaño. No subí, los salmones subían mucho. Ahora dice que sube alguno. Pero aquí había anguilas, truchas, había de todo. Había alguno que pescaba a caña, yo era uno de ellos desde muy niño, pescaba a caña y pescaba a sarcía también y echaba cuerdas por la noche, que al día siguiente hay que ir muy temprano a recogerlo y como no había mucha gente que lo hiciera, el río estaba pues prácticamente en ese sentido virgen. Íbamos hasta el río, íbamos a pescar allí, llevábamos 4 gusanas y había uno que le llamaban el chicharro, que parece que le estoy viendo, pescaba anguilas, tenía un palo largo y luego tenía gusanas, las tenía cogidas con un hilo, como un rosario, y le tenía enroscado en el palo, y le metía en el río, y cuando notaba él que había movimiento, sacaba y salían 3 o 4 anguilas allí que estaban comiéndose las gusanas. Cogía muchas truchas y anguilas, muchas, que las cambiaba por harina de maíz, por alubias, por patatas, por cosas así. Era todo artesanal, no hay la maquinaria que hay hoy, la tecnología que hay hoy. Cuando aquello se levantaban todo a mano, se cogían con las nasas, que claro, las cogíamos, se preparaban en invierno, en la menguante de enero, íbamos ahí a Bárcena Mayor, para coger las varas de avellano, las abríamos ahí en el puerto, en las bodegas, y pues hacíamos los barriles de langosta, y unas medidas para que lo pequeño se fuese, claro, para no desgastar la especie. Y recuerdo en la calle Serafín Escalante, y ahí se ponía una señora de estas que venían de Suances con quisquillas, caracolillos y tal. Y entonces pues siempre limábamos un poquito del dinero, mi hermana la mayor y yo, del dinero que nos daban para comprar la carne o el pescado, y cogíamos unas quisquillas o unos caracolillos que venían ya cocidos. Pues aquí había 5 o 6 rederas, o 7 aproximadamente, sí, sobre 7 o 8 rederas había. Todavía me recuerdo los nombres, no de todas, pero casi todas. Estaba Tiluca, estaba Salva, estaba Leonor, estaba mi madre, por supuesto, Charo, y no sé, Damiana, también, la Bicho, que la llamaban la Bicho, también. En este pueblo casi en todas las casas había vacas. Si trabajaban en algún sitio, que no todos trabajaban, era un aliciente, un aportar algo. La gente tenía, quien más, quien menos, tenían ganado, además de su trabajo, o sea, eran obreros mixtos la mayoría. Y se hacía la labranza, se plantaba maíz, porque en los tiempos difíciles
Se hacía la torta, las pulientas y esas cosas, y las alubias y las patatas, pues se sembraban aquí. En mi casa, el difunto de mi padre tenía unas vacas buenísimas, buenísimas. Me recuerdo yo de una, que yo era pequeñín, pues cuando esos 4 años, ya, cuando yo vine de San Vicente de la Barquera, ya venía aquella vaca desde San Vicente de la Barquera, que valió 25.000 pesetas en mi casa al difunto de mi padre, y la vendieron aquí lo de la Virgen Grande, ya aquí no, en La Llama, por supuesto, en 29. Entonces se transportaba mucho ganado. Las ferias, que eran los primeros y terceros domingos de cada mes, se hacían en La Llama, no estaba hecho el ferial de ganados, entonces, pues si no había vagones suficientes, había unos establos, según se llegaba a hacer, según habréis visto eso, había unas cuadras, donde la tienda que era de los herreros, de Fructuoso Herreros, donde los ganaderos compraban el ganado, lo amarraban allí y cuando iba habiendo vagones para cargarlo, se metían los vagones y se mandaban. Siempre iba una persona, algunos criados que tenían, cargaban Van Cándido Estrada, mucho canso, y iba un ganadero acompañando para dar, porque a lo mejor tardaba un vagón de ganado de Torlavega a Barcelona, tardaba 3 días. Y en Venta de Baños había veces que lo descargaban, transbordaban a otro vagón o en el mismo vagón, les daban agua, ordeñaban, le vendían la leche, hacía tal, y un billete ganadero era, Santander-Valencia, por ejemplo, era ida y vuelta 76 pesetas. La Feria de La Llama primero, pues imagínate que era todo lo que era La Llama desde arriba, de la gasolinera que está ahora mismo, la avenida Bilbao, bajaba hasta abajo, hasta prácticamente metido donde está el barrio de las Emes, donde está ahora mismo el polideportivo. Era muy largo, era un ferial muy largo, pero claro, ahí no había como aquí, no había nada de refugios, solamente había un arbolado, donde allí se amarraban las cuerdas para que el ganado, poder amarrado con cuerdas de árbol a árbol, y allí, de árbol a árbol, en esas cuerdas es donde amarraban todas las vacas. Corría el año de 1856, cuando fue descubierto el yacimiento de zinc más grande hasta entonces. Y alrededor de él, actividad y riqueza, talleres, barrenos y locomotoras. Desde Reocina a Hinojedo, un rastro de hombres fuertes, familias recias y sustratos generosos. Escuchar la sirena de la mina, ir a jugar a las casas de la mina o comprar en el economato de la mina. Son frases de nuestro recuerdo, inseparables de nuestra infancia. Palabras grabadas a fuego en el devenir de la historia de Torrelavega, tan sencillas y tan propias como la mina. Hemos trabajado 5 hermanos y mi padre en la mina. Y entonces me metió mi padre de pinche a llevar agua para beber los obreros antes de bajar a la mina, que éramos 8.000 y pico mineros. Tantos metros tenía al mes, tanto dinero. Yo siempre iba con la cinta para adelante, porque yo conocía a muchos y sabía la vida que tenían y tal, y me decía, Cilio, dice, ponme 1 metro, eran 3, 2 barrenaba y 1 para ayudante, ¿no? Y dice, Cilio, ponme este mes 1 metro más, dice, que anda la cosa jodida, así mismo, ¿eh? Yo recuerdo 2 ocasiones en que los diques reventaron. Una era yo muy niño, que era el dique de Torres. Los estériles de la flotación del mineral, el agua sale con las tierras y todo eso. Y eso es lo que se llama el dique ahora, ¿no? Pues eso reventó un día, porque claro, se ve que en el interior había lamas y fue minando, la tierra no absorbía el agua, y claro, eso no se ve. Y rompió el dique y se llevó por delante 1 o 2 casas de allí y murió alguien, me parece, sí. Había un asturiano, que era el cofrador y ponía en la galería esa, puso
de galería, que tienen 6 metros de anchura, pues ponía esas amarres. Digo, eso cuando caiga una piedra va a tomar por culo. Y dice él, esto aguanta miles de toneladas. Cayó otra vez el material cuando ya se iba a reventar. Y lo hizo un higo. En fin, sí, aquello fue muy, muy doloroso. Harinas, granos y mercaderías, que viniendo de Castilla se hicieron camino hasta nuestra comarca. Las infraestructuras castellanas se extendieron desde su canal a través del Escudo, de Reynosa, de las Hoces. El canal de Castilla fluyó y nos trajo su riqueza, y con ella la prolongación del camino, los puentes y sus diques. 4 caminos y sus 2 trayectorias. Cruce de carros, de mercaderes y parlanchines, de comercio y de bullicio. Por ahí pasará la vida. Ahora, la industria se puso ahí porque lo tenía todo a mano. Las comunicaciones, pues tenía el ferrocarril de Torrelavega allí al lado, y muy cerca el de la línea de Madrid, Santander-Madrid, ¿no? Venía todo muchísimo carbón para Sneace, también coincidió cuando se abrió Sneace por el año 40 y algo, venían muchos vagones de cemento y de la Alfa, de Mataporquera. Se recibía también que había unas placas giratorias de la Granja Pos, que es donde ahora ya es una edificación. Entonces había una fábrica de la Granja Pos, y todos los días se llevaba una cisterna que se cargaba ahí, la subían sobre unos rodillos, porque el ancho de vía es distinto, hacia allí, y entonces en una placa se giraba, se cruzaban todas las vías y se ponía eso para ponerla en el tren mixto que hemos hecho para llevarla a Palencia. Una iba a Palencia y otros a Madrid. Se recibía muchísima mercancía, entonces no había tantos camiones como ha habido después. Entonces había pues unos camiones de medio tonelaje para descargar los vagones y llevarlo pues a los pueblos. Entonces se llevaban muchos vagones de paja, de pienso, venían muchos vagones de naranjas, de frutas de la parte de Valencia y tal, para las distintas fruterías de Torrelavega, y se recibían muchos fudres de vino. Se andaba con gasoz, con carbón en los camiones. Esto no lo conociste tú. Carbón vegetal, se hacía gas y con el gas andaba el camión, pero de fuerza. Eso. Nos daban 5 litros, yo anduve con ellos. 5 litros para las emergencias. El Puente Ganzo, por ejemplo, había que meter la gasolina, abrir la llave y meterla, si no, no subía. Yo me recuerdo de que no tenían la bomba para meter la gasolina en el carburador, y cuando había una cuesta, como tenían aletas, llevabas un garrafón de esos de cristal de 25 litros, le ponías encima de la aleta, chupabas y le metías la gasolina por el carburador. Y ya llegabas al alto, paraba el camión, metías el garrafón en la cabina y ¡ala! Mi abuelo materno, Antonio Guren, el del Trus, empezó con la pareja de bueyes. Y lo primero que hacíamos era dar de comer a los bueyes. Dice, porque si no tiraban, nosotros no cobrábamos, porque llegábamos tarde. Y dormíamos algunas veces debajo del carro. Y los bueyes por ahí paciendo en algún prado. O sea, fíjate, una semana desde Cuchilla hasta todo eso de la Penilla, donde está la Nerlo y todo eso. Había una barca. Un señor no se cobraba una gorda por pasar a la barca. Primero la pasaban con una pértiga, la pértiga tenía un plomo, un hierro abajo, un regatón, pasaba la barca y después pusieron un cable y la pasaban a través del cable. Sí, uno que se dedicaba allí. Y después se hizo, en el barrio, hicieron como un baile, había un baile allí en una arboleda grande y eso, y se hizo un puente de madera. Para pasar cobraban. En los tiempos normales, al principio quitaban los tablones para que pasaran en la barca y pagaran. Y antes había una cuadrilla de camineros que te arreglaban las cunetas, y para tapar los baches echaban el barro que sacaban de las cunetas,
lo tapaban, le pegaban con la pala, venía una bicicleta, otra vez el bache. Y entonces los camiones, al coger esos baches, si bajaban, por ejemplo, a algún puerto fuerte, tenían que poner un palo, que era como una tabla con una V que se metía en la palanca del cambio y luego se ponía en el salpicadero, para que no tuviera que estar el compañero agarrando ahí la palanca del cambio. Romper la playa, piedras de malecón, rompeolas y muro. Encauzar el río, hacerlo ría, la de San Martín camino de Requejada en una orilla, de Hinojedo en la otra. La vista desde Cortiguera, donde siendo niños aprendimos de mareas y de juegos rotos en la infancia de nuestra playa. El río llegó a la mar y así la mar nos dio el futuro. Los caminos hicieron puentes y los puentes acompañaron al río hasta la costa. Nada que los romanos no supieran cuando lo nombraron Portus Blendium. Y desde allí a los otros mundos. Cuando aquello era un niño y iba con ellos a acompañarles en la lancha del práctico. Ya te digo, 16, 17 barcos de entrada diarios, de entrada y salida. Barcos, bueno, de 700 toneladas, tampoco es lo que entra allí, ni mucho menos. El Cartes y el Mercadal son los dos barcos que yo recuerdo. Estabas en la playa, les veías venir inmensos, inmensos, y no eran tan grandes. El tiempo demostraba que no eran tan grandes, pero éramos niños, todo parecía grande. Aquí, cuando estaban las empresas, Solvay, las Niace, esta Enriquejada también, lo de Julio Cabrero. Cuando aquello había una cosa muy importante, cuando aquello entraban muchos mercantes aquí, pequeños, pero entraban muchos, por el orden de 16, 17 barcos. Esperábamos de ellos con cierto morbo, con el morbo que nos caracteriza a veces a las personas, que encallaran, porque cuando encallaron fue la gran noticia y todo el mundo fue a ver cómo quedaron aquellos barcos encallados. Después de los años también encalló otro de madera. Salir a pescar es una cosa secundaria, el problema es poder salir. Ese es el calvario nuestro, que si baja el agua, que si rompe la barra, que si no sé qué, bueno, y nos ha pegado tortas y para qué te cuento. Cuando hicieron los campos del Malecón, por eso se llaman del Malecón, porque hicieron un malecón, un muro, para que no entrara el agua, para que no se saliera el agua del río. Y rellenaron todo lo que son los campos de Malecón, ahí entraba el río. Yo he visto, una vez salió el río y yo era un chaval, y a la parte de esos pisos hay una casa. Yo he visto sacar unas vacas a nado ahí, porque es que se llenó la hilera, una finca que había grande con una pared, y se inundó, rompió la pared y en un pispás se me plantó aquí y por ahí abajo, casas a 1 metro de agua, hubo. Después ya hicieron un muro de contención, ya no hubo agua. Acompañando al río, la mies. Mies de sembrado, mies de cosecha, mies de ganado. Con el Besaya supiste brillar en tu pura esencia, con la bondad de la naturaleza, con la alegría verde de la mies de arriba y la belleza de lo propio, la belleza de Cantabria. Mies de abajo, entre el río y las vías, ferrocarril del norte y traqueteo de vagones, tránsito de mercancías y recuerdos del poderío de la industria y de aquellos años. 2 mieses y una mirada, solemne y diversa, verde y opaca, callada y bulliciosa. 2 caras de un mismo sueño, 2 orillas y 2 ríos, que son uno en su discurrir y muchos en las ilusiones y voces de sus vecinos. Torlavega era la ciudad del dólar, entonces todavía llamamos la ciudad del dólar. Torlavega era un sitio donde había unas empresas bollantes, Solvay, las Niace, la Real Compañía Asturiana de Minas, la General, la Continental, la General, Firestone. La primera fue la azucarera, que es donde está hoy afincada la feria de muestras, la lechera. La azucarera desapareció, o sea, cerró, y se convirtió en una fábrica de leche condensada. Precisamente fabricaban un bote de leche condensada que se llamaba El Niño, que era un niño pequeñín saltando sobre un bote
se trataba de fidelizarlos, y de hecho se les fidelizaba. A mi padre nunca le hubiera entrado en la cabeza trabajar en otro sitio que no fuera Solvay. Era la fábrica, pero también era su empresa. Cuando tenías un hijo, podías llevarlo allí al hospital. Yo en sí lo hice, y los llevabas al hospital, te revisaban, no sé lo que revisarían, y te daban un bote de, ¿cómo le llamaban aquello? Un bote que cada 15 días lo llevabas a pesar, que se decía pesar. Pero la fábrica era mucho más, ¿no? A la fábrica nos llevaban de bebés a pesarnos, al hospital de la fábrica. La fábrica ofrecía para los hijos de los empleados unos campamentos fabulosos en verano, las famosas colonias. La fábrica tenía un club de tenis, tenía un club de esquí. No era una fábrica ni era un puesto de trabajo cualquiera. Mi padre vino a trabajar aquí, pues básicamente porque le daban una vivienda para vivir. Mi madre vino de Santander a trabajar a Torrelavega, a Esniace, dentro del año 48 a trabajar. Fue ella y otra mujer, las dos primeras mujeres que empezaron a trabajar en Esniace como administrativas. La dieron una casa en Barreda, y ahí vino a vivir con mi abuela y con mi tía, que también entró en Esniace a trabajar en el laboratorio. Es el barrio obrero, es todo el barrio que hay en el poblado, hacia Barreda, lo que es el poblado de Esniace, y luego, separado del río, está la zona donde estaban los técnicos, los empleados, los ingenieros. Cuando funcionaba la peseta, el salario normal, los obreros ganaban 5 pesetas, o sea, 150 pesetas al mes, y los empleados ya de cierto nivel o así ganaban 300 pesetas, 10 pesetas diarias. Yo ganaba de maestro entonces 333 pesetas. Y en cuanto me avisaron que podía entrar en la Esniace, pues dejé lo de maestro y me vine aquí, porque ganaba aquí 300. Y me interesaba mucho más ganar 300 en Torrelavega, que estaba en casa, que no 333 en Potes, que tenía que pagar una pensión que me costaba 250 pesetas. Fíjate si daría trabajo que los eucaliptos se cortaban a serrucho, a 2 metros, y se descargaban los vagones que venían, a veces venía en tren, la madera, y se descargaba a mano, y se cargaban los camiones a mano. Esniace decían que había unos 3.500 obreros entre fábrica y montes. ¿Cómo sería eso entonces que estábamos en la reunión y nos decía don Antonio, mira, nos decía, dice, miren, por la ventana, dice, ven eso, el bajo de las oficinas, ¿no? El bajo de las oficinas, ven ustedes esos 2 coches que hay ahí parados. Dice, bueno, pues dentro de unos años, eso que hay ahí abajo estará lleno de coches y serán de ustedes. ¿Qué dice este hombre? En aquel momento la General tendría, no sé, 700, 800 trabajadores. Las condiciones en las que se trabajaba eran bastante difíciles, no por ser la General, sino porque era la época, ¿eh? Y como anécdotas puedo decir que, por ejemplo, en general, y hoy en día también, claro, se trabaja con una materia prima que se llama negro de humo. Y circulaban, esa es una estampa que yo recuerdo perfectamente, como los trabajadores de la General cruzaban Torrelavega y no sé dónde recogían el negro de humo, eso no tengo conocimiento, quizás en el puerto de Requejada a lo mejor. Y cruzaban todo Torrelavega hasta el paseo Julio Duro, donde estaba la General, y totalmente negros. Y llega un momento en que hay necesidad de personal, o sea, ya no hay tanta oferta o hay más necesidad, más demanda que la oferta. Y la empresa tiene dificultades para encontrar gente, que es curioso, ¿no? Porque el motivo principal es que se pagaba muy poco, se ganaba muy poco, la empresa se pagaba muy poco. Y yo recuerdo cómo se hablaba de que a veces tenían que ir a Palencia, y de hecho hay cantidad de gente de la provincia de Palencia viviendo en toda esta comarca, que iban a buscar allí a trabajadores,
porque por aquí la zona nadie quería entrar en la General. Entraban y al poco tiempo se marchaban porque se ganaban muy poco, ¿no? En la década de los 70 yo recuerdo eso, que se llegó a producir, yo no sé, como 2 millones de cubiertas al año, se llegó a tener el máximo de número de plantilla, que fueron 2.300 aproximadamente. Se tiró mucha porquería, se tiraba al río. El río lo aguantaba todo. ¿Había algo feo que tirar? Al río. Allí hay una tubería que le llaman Barros al Mar. Esa tubería va a Úsugo. Allí hay un trozo de mar que está blanquecino. Alargaron la tubería 2 o 3 kilómetros. El color blanco estará allí. Eso es contaminación. Los vertederos, o sea, en general cogía y tiraba todos los residuos, los tiraba a vertederos. O sea, recuerdo uno que teníamos en la Busta, que allí iba todo. Pegamento, cubiertas, todo. Hoy en día, afortunadamente, todo eso, con los años, general empezó a dar su importancia al medio ambiente, a la generación de residuos, a la selectividad de residuos y realmente a eliminarlos con gestores autorizados. Pues cuando aquello se vertía y nadie hacía nada, porque yo osé entrar por la barra de Suances, cuando la espuma famosa tal, y el barco tapado de que no veía de las el barco tapado. Igual que estarías te habías metido en la boca a un lobo, o sea, tapado por encima. Eso lo cuento a gente y no se lo cree. Digo, pues, oye, pues yo lo he vivido. Tú no habrás estado en la playa que te haya cubierto la espuma hasta aquí, pues el barco tapado. Mejor. Porque incluso aunque tuvieras conocimiento, no había conciencia de que el medio ambiente había que cuidarle, y que es fundamental para sobrevivir. No había esa conciencia, yo creo, fundamentalmente. La ría va recuperando la vida de una manera admirable y además te va dejando, es que casi me emociono porque lo vivo cada vez que la paseo, vas viendo la capacidad que tiene de regenerarse la naturaleza, es imparable y gracias a Dios no tiene memoria, porque si tuviera memoria no se regeneraría, no nos lo perdonaría lo que hicimos con ella. Todo el rato que paseas al lado del río ves, ayer había una garza espectacular debajo del puente de Torres. Dicen que río arriba, por la zona de Cartes, han visto incluso alguna nutria, lo cual eso sí que realmente es un síntoma importante de la regeneración. El río y sus mieses. De la mies de arriba, la plaza del grano, la de los chones, la feria de la llama, renoveras de Campuzano, queseras de la montaña y hortelanas de Villapresente. De la de abajo, manufacturas y enseres, tuercas, tornillos y algún remedio. Y con la vida, junto al río, cambiaron los tiempos y llegó un nuevo comercio, el de la medida, el de la báscula, el de la registradora. Comercio moderno, pero con su esencia de tradición. Eran años malos, todavía existía el extraperlo, existía aquello, un pan de 800 gramos, 10 pesetas. Un pan de 800, y un litro de aceite de extraperlo, 100 pesetas. Fíjate, yo ganando 11,40, ¿cómo podría comprarme un litro de aceite? Vinieron muchos pasiegos, pusieron comercios de telas también, de la zona, pasiegos de la zona de la Vega o de esa zona de los valles pasiegos. Y se creó un gran comercio, y se creó una gran burguesía, que además era una burguesía ilustrada. Yo estoy recordando ahora mismo cómo el centro estaba pues, con los comerciantes que venían, vamos, los comerciantes, no los comerciantes, sino la gente de los pueblos que venía a vender sus productos, y como el jueves, por ejemplo, los comercios no cerraban a la hora de comer, y como esto se llenaba absolutamente de público. La economía, esa economía de los jueves era una economía allá importantísima, movía muchísimo dinero. Esto estaba lleno de comercio, no sé, se ve la caza pues desde peluquería y Llera. A los niños nos cortaban el pelo poniendo una especie de sillita encima del banco y eso era como muy gracioso. Debajo de mi casa estaba Bordados Elvira, donde vivía una señora a la que yo tenía un miedo horrible, no me digas por qué, pues esos miedos infantiles. Aquí había las dos confiterías que quizás sigan siendo todavía las más importantes, Santos y Blanco. Y sí recuerdo quizás como anécdota, y no creo equivocarme, pues que las primeras rebajas, que no sé si entonces se llamaban así, pues sí que se realizaban en la tienda de mi padre. De alguna forma
consorcial con un comercio de Santander, y sí recuerdo la gran afluencia de gente pero cuando digo la gran afluencia de gente, recuerdo detrás del mostrador, en fin, muchos dependientes, pero cuando digo muchos, quiero decir muchos, y eso significaba pues que había mucho movimiento. El movimiento comercial en Torlavega, en todos los comercios, fue notable, de verdad. El mercado era un día que tampoco se cerraba a mediodía, estaba todo abierto, porque venía gente de toda la comarca, acudían aquí. Y era un mercado muy grande, estaba distribuido en 3 plazas, en la Plaza Mayor, en la Plaza de los Chones, que es la del 3 de noviembre, y la Plaza del Grano, lo que llamamos la Plaza Roja. Pues puedo recordar cómo venían pues desde chamarileros hasta esas personas que traían filminas para que vieses escenas de películas. Y sí, pero era absolutamente maravilloso. Y los niños podíamos, no recuerdo si era por una perra chica o por 2 reales, pues ver imágenes de Johnny Weissmuller tirándose al río y persiguiéndole un cocodrilo. Y se decía entonces que también pues tenían escenas eróticas que a las personas mayores les llevaban al portal a verlo y tal. Era una auténtica maravilla. Ambos estaban ahí, el vecino y su río, y los dos se miraban y sabían de su compañía. Y en esa complicidad, nuestra comarca del Besaya supo beber de sus aguas y modelar sus orillas llenándolas de vida, de progreso y de esperanza. Y se hicieron uno, río y mies, agua y voces, descubrir y progresar. Y juntos vivieron sus propias vidas, las de nuestros antepasados. Y hoy, cuando el progreso quiere mirar atrás y devolver al río sus orígenes, tenemos la necesidad, la obligación y la añoranza de venerar la memoria de nuestros vecinos, los de ayer y los de mañana, devolviéndole al río su generosidad, dejándole discurrir limpio, callado y frío, con su mirada serena y su presencia inalterable. Aquí había una industria terrible. Torlavega ha sido una comarca boyante industrialmente, o sea, diríamos era la envidia de toda la comunidad, ¿no? Era boyante. Te ibas a un bar y los chiquitos por metros, o sea, ahí por otra, y hasta las 4 o las 5 de la mañana alternando la gente. Pero la gente obrera, ¿eh? El que tuvo ocasión vino, porque aquí había trabajo. Cuando has podido vivir en muchos sitios y yo he elegido vivir en este. ¿Por qué? Pues porque quizás me apetece seguir peleando por este sitio. Se tomaba además conciencia de que los trabajadores había que luchar por tu puesto, había que luchar por tus necesidades, había que luchar por la calidad del trabajo. La vida ha cambiado muchísimo. Claro, esto es mucho más cómodo ahora, en el sentido, y está mucho menos contaminado. Yo recuerdo una Torlavega muy contaminada. Todas las especies de la mar existen en las rías fronterizas. Ahora mismo no existen. Pues están pescando sulas todos los días y se ve toda la clase de peces. Quizá con el río llegó la actividad industrial y quizá ahora sea el río el que nos pueda devolver, quizá no en la misma proporción, pero nuevas actividades y nuevas soluciones. Yo creo que la salida la tenemos que buscar en todas estas nuevas cosas, ¿no? Porque por mucho que nos empeñemos no vamos a volver a una actividad industrial de miles de personas, ni creo que la comarca volverá a vivir de ese bullicio. Sí que es cierto que tenemos recursos, tenemos sobre todo una cultura industrial y una mentalidad industrial que tenemos que aprovechar y que tenemos que ser capaces de trasladar a todo nuestro entorno y sobre todo a las empresas que tienen necesidad de instalarse, que Torlavega es un sitio ideal para eso, ¿no? Porque disfruta de esa cultura y de esa tradición.